Con permisito. Eh, por favor, de verdad, no, yo no soy tan rebelde. Me refiero a que el pastor sube como una chaqueta toda bonita y yo deschaquetado, o ¿cómo le llaman a la? Sí, chaqueta. Eh, pero es que él decidió consentirme y él sabe que con pantalón de tela ya estoy eh, demasiado formal para mi gusto. Hacía mucho tiempo yo me quitaba los jeans, hasta hoy. Eh, y, y lo del todo el mundo usando el tapabocas aquí arriba, menos yo. Qué pena. Pero gracias. Les bendigo. Gracias por estar aquí en esta mañana. Gracias por acompañarme. Los que me acompañaron en el día de ayer, gracias. Los que me acompañaron por 4 semanas, gracias. Muchas veces nosotros nos quejamos de que Dios nos responde ciertas cosas que le estamos pidiendo y las está respondiendo, pero nosotros no estamos ubicándonos en el lugar donde Él está hablando o donde está trayendo lo que le pedimos. Entonces muchas veces, yo quiero que sepas una cosa, alguien puede pensar, este domingo estoy cansado, no voy a la iglesia o no me voy a conectar, o es que hay una reunión familiar, o es que tengo visitas en la casa de familiares que vinieron de lejos, no sé, tantas razones que uno... Y a veces en esa enseñanza es que se debate la vida espiritual de uno. Y muchas veces es una cosa que perdemos. Significa realmente, no fue una prédica. Y yo no me refiero a la mía hoy, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una prédica del pastor Hernán, de la pastora, o sea, realmente, o de cualquier persona que Dios ponga aquí. Muchas veces esa pequeña actividad o charla o plática, como le llaman aquí, que a la que no asistí, era esa la que yo necesitaba. Por eso yo soy de los que cree que no nos debemos arriesgar a eso. ¿Okay? Usted manténgase conectado siempre y cuando Dios inquieta el corazón de los pastores para traer algo a la iglesia, no se lo pierda. Porque el que se lo perdió, se lo perdió. Y seguirá pidiendo cosas en oración que fueron satisfechas en ese momento. Pero la persona no lo sabe porque no estuvo. Yo quiero compartir con ustedes un tema, una versión actualizada, repensada y reorada de algo que Dios me dio hace muchos años y era un tema que yo amaba. Y ayer descubrí que yo no hablo de esto hace 10 años. Exactamente en el 2011 fue la última vez que yo le hablé esto a nuestra iglesia en Bogotá. Y básicamente les voy a dar el título en unos instantes, ya en unos minutos después que ya hayamos comenzado. Pero el fin de esta charla, prédica, sermón, predicación, plática, como le quieran llamar, todo es lo mismo, es tratar de entender un poco cómo funciona el proceso madurador del Espíritu Santo. Eso no es cualquier cosa, eso es vital. No le pidas a Dios solamente que te madure. Esa es una oración correcta y noble. Digo, Señor, ayúdame a crecer. Si has orado eso, quiero crecer, quiero madurar, perfeccioname. Todos queremos eso. Pero no le pidas eso a Dios sin pedirle también que te permita comprender cómo es que Él lo hace. Porque cuando lo haga, no vas a entender lo que Él está haciendo. Por lo tanto, te pierdes el proceso que Él quiere llevar a cabo en tu vida. Así que yo hoy aspiro a ser instrumento del Espíritu Santo para traer algo de luz en cuanto a cómo funciona el proceso madurador del Espíritu Santo en nosotros. Quiero utilizar un versículo que está en Filipenses 1:6. Los que me han escuchado por muchos años, yo tengo personas que me han escuchado pues por más de 20, 25 años,
sea, dicen, ay, ese el versículo favorito del pastor, sí, porque me encanta Filipenses 1:6. Dice así, y voy a leer el 6 y salto al 9, que es parte del contexto, porque abunda en algo que yo quiero traer en esta mañana. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, está escribiendo el apóstol Pablo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, di conmigo, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. Y el 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Voy a leerlo otra vez. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto pido, o también pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Noten que ambas cosas hablan de crecimiento, en ciencia y en todo conocimiento. Qué tremendo que vincula el amor al conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comprendes los procesos de Dios, te enamoras de ellos. Y aumentas en ciencia. Ciencia no se refiere a la ciencia que conocemos como ciencia, sino el conocimiento de Dios. Si vamos a disectar este pasaje un poquito, no pienso hacer un exégesis, pero sí a rescatar algunas cosas que me parecen muy importantes. Noten que habla de una obra, si se dan cuenta, ¿no? ¿Y cómo es esa obra? ¿Qué adjetivo usa? Esa obra es buena. El que comenzó en vosotros la buena obra. Así que no es una obra cualquiera, es una buena obra. Y esta obra, por lo que percibimos de esta lectura, es algo que comenzó en cada creyente. Y como dije, el versículo 9 sugiere que esta buena obra está relacionada de alguna manera con el crecimiento en amor, vinculado a crecimiento en conocimiento. Noten que este pasaje responde 3 preguntas, por lo menos 3 preguntas. Si preguntas el qué, la responde el quién y en parte el cuándo. Empecemos con el quién. ¿Quién hace la obra? La respuesta literal es aquel que la comenzó. Pero sabemos a quién se refiere. ¿A quién se refiere? A Dios. Si alguien hubiera dicho el Espíritu Santo, estaba correcto. Si alguien hubiera dicho Cristo, está correcto. Es Dios quien lleva a cabo la obra. Así que esa respuesta está resuelta. Los hombres colaboran y colaboramos. No sé si lo sabes. Pablo mismo decía que nosotros éramos colaboradores de Dios. Y aclaro algo, yo no sé cómo en México se maneja el término, el vocablo colaborar, porque en Colombia no se usa realmente en el sentido que aquí aparece. En otros países, pongo a Colombia por ejemplo por el tiempo que yo estuve allá, colaborar es ayudar. Y dice, allá es bien común decir, me colaboras en esto, ¿verdad que sí? Me ayudas. Y esto da la impresión que nosotros ayudamos a Dios. Te tengo una advertencia. Cada vez que nos metemos a ayudar a Dios, la embarramos. Yo no sé si eso es feo decirlo aquí. Bueno. La regamos eso. ¿Ok? Nosotros no somos ayudadores tanto de Dios. Colaboradores quiere decir colaborar. Laborar al lado de. Yo trabajo al lado de Dios. Eso no es igualdad con Dios, Dios libre. Okay, no estoy queriendo insinuar eso. Es que yo no tengo nada en que ayudar a Dios. Yo laboro en la parte que Él me asigna. Y laboro a su lado. Colaboro como el copiloto. Así que ¿quién la hace? La hace Dios. ¿Qué hace Él con la obra? Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué implica perfeccionar? Díganme sinónimos. Mejorar puede ser, ¿qué más? Pulir es una buena, ¿qué más? Progresarla. Alguien dijo por ahí terminarla, puede ser en parte, pero no necesariamente, porque puede estar siendo perfeccionada y todavía no terminado. Madurarla. A mí me encanta esa palabra porque ese es
aunque no aparece tan frecuentemente en la Biblia, es muy bíblica. Continuarla, mejorarla, crecerla, aumentarla. Esto, les hago una pregunta. Esta obra de Dios que va creciendo en nosotros, ese concepto es bíblico. Nadie se atreve a responder porque si meto las patas, no sé. Vamos a ver qué dice Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, maduro. Y aunque no se lo voy a proyectar, les recuerdo 2 Corintios 3, en el 18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. En otras palabras, sí, ese concepto es bíblico. Dios se ha propuesto madurarte. Un famoso escritor cristiano dijo, Dios te ama tal y como estás. Corrijo, tal y como eres. Dios te ama tal y como eres, pero se resiste a dejarte tal y como eres. Y eso es muy, muy cierto y muy, muy puntual, muy bíblico. La pregunta ¿cuándo? La responde, se percibe cuando habla de que estando persuadido de esto, que el que comenzó la perfeccionará. No sé si conmigo tú percibes una continuidad. Esto es una actividad. El cuándo no se puede responder porque no es en un momento, sino que es continuo. Sí responde hasta cuándo. ¿Cuándo se termina esa obra? El día de Jesucristo. El día de Jesucristo, cuando ya se acabó esto. ¿Ok? La instalación del reino pleno de Dios. De eso no voy a hablar hoy. O sea que el proceso nunca se va a detener mientras estemos en el cuerpo. No se va a detener. Si Dios te da la longevidad de llegar a los 105 años, quiero que sepas que en ese momento Dios te está perfeccionando. Porque el día de Jesucristo no ha llegado. Y todo el tiempo es así. Tú vas creciendo y vas madurando en ciertas áreas de tu vida. Y cuando sientes o crees que algo está ya superado, es simplemente señal de que estás pasando a otro nivel. Pero que continúa la obra. Ahora, una pregunta que el pasaje no responde es ¿cómo es que la perfecciona? Dice quién lo hace, dice cuándo lo hace o hasta cuándo, dice qué es lo que hace. Dice cómo es eso que hace, esa obra es buena, pero no dice cómo lo hace. Y para ahí yo quiero entonces referirme a un pasaje en la misma carta, pero más adelante, en el capítulo 4. Noten Filipenses 4:11, lo que dice Pablo. Yo les animo a algo cuando usted lea la Biblia. Léala detenidamente. Digo, hay lecturas que se hacen rápidas bajo ciertas aplicaciones, pero no lea la Biblia solamente. Deténgase, mire, cuestione lo que está diciendo, mire las palabras, busque otras traducciones, busque paráfrasis. Mire este pasaje en Filipenses 4:11 y 12. No lo digo porque tenga escasez. Él había recibido una ofrenda y él estaba agradeciéndole a los filipenses la generosidad de ellos. Y él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. No lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido. En otras palabras, que lo que Pablo va a hablar ahora es algo que él antes no sabía. Él tuvo que aprenderlo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy ¿qué? Eso es importante. En todo y por todo estoy enseñado.
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Noten que en una dice, he aprendido, y en el siguiente versículo dice, por todo y en todo estoy enseñado. En otras palabras, las vivencias, las experiencias que atravesó Pablo fueron sus escuelas. Fueron las situaciones que Dios utilizó para que él aprendiera ciertas cosas que era necesario que aprendiera. Quiero que sepas que cuando no aprendemos eso que el Espíritu Santo tiene en agenda para nosotros, nos estancamos en nuestra vida espiritual. No solamente eso, nos amargamos. La amargura es señal de estancamiento. La queja es señal de estancamiento. Y otras cosas que voy a mencionar en el camino y no las quiero adelantar. Así que a través de estas cosas, por ejemplo, usemos esto como un ejemplo. Solamente como un ejemplo. En el caso de Pablo, Pablo aprendió por lo menos 3 lecciones divinas a través de las vivencias que Dios permitió que él viviera o causó que él viviera. Primero, él dice que aprendió a vivir humildemente. Qué tremendo, que la humildad se aprende. La humildad se aprende. Una persona soberbia puede ser humilde. Es más, Dios resiste al soberbio. Por lo tanto, Dios, para poderte usar, tiene que quebrar esa soberbia. Si tú te crees mucho, Dios no te puede usar. Tiene que quebrar eso. ¿A través de qué? De experiencias. Hay, por ejemplo, quienes alaban a Dios solamente mientras tienen dinero en la cuenta. Pero cuando les falta, en lugar de clamar, lo que hacen es reclamar. Y mirar al vecino. ¿Y por qué a él le va bien y a mí me va mal? Y porque es que desde que yo estoy en la iglesia, desde que estoy en Cristo, es que me va mal. No sea bruto. Mira qué interesante. Dice que él aprendió a vivir humildemente, esas experiencias, pero también le enseñaron a vivir en abundancia. ¡Qué tremendo! ¿Tú sabes lo que dice ahí? Que no sabemos vivir en abundancia. Que antes de Dios darte, tiene que enseñarte. Dios prepara el terreno antes de producir lo que Él quiere producir. Él no lanzó a Adán y Eva en el día 1. Fue en el día 6. Porque estuvo 5 días preparando el Edén para ellos. Muchas veces Dios quiere bendecir a alguien, pero no puede. No está listo. Porque tiene que aprender a vivir en abundancia. Quien no sabe vivir en escasez, no puede vivir en abundancia. Y él tuvo que aprenderlo. Hay gente que no sabe vivir en abundancia. Escuché la historia de un pastor cercano que me contó con tristeza, no por la implicación financiera, sino por la implicación espiritual que había detrás de eso. Como una familia que estaba necesitada en la iglesia y que era constante y que era fiel y que asistía, un buen día se les dio un milagro financiero y recibieron $1 millón. Y fue la última vez que lo vieron en la iglesia. Tú sabes, esto estoy infiriendo aquí, que perdónenme si a lo mejor estoy jugando, porque bueno, esto es una posibilidad, no estoy diciendo que sea. Pero puede ser que la mujer le haya dicho, mi amor, recuerda que hay que pagar el diezmo. ¿Cuánto es el diezmo de $1 millón? $100,000. Mi amor, pero es que y ahí empieza la mente a meter los goles y esas conversaciones internas y esas mentiras del corazón. Uno no ve los $900,000 que se ganó, uno ve los 100,000 que la iglesia no se merece, de momento no se las merece. ¿Y qué van a hacer con esa plata? Hay gente que no sabe vivir en abundancia. No sé si sabes que el 90 y no sé si es el 3% o algo así, de las personas que se ganan la lotería en Estados Unidos, y estoy hablando de loterías multimillonarias, el 90 y pico, creo que 93% termina en la pobreza en 5 años. Estas experiencias no fueron accidentes ni fueron casualidades. Yo quiero proponerles hoy
que fueron laboratorios deliberados de Dios para formar el carácter de Pablo. ¿Por qué? Porque Él va a perfeccionar su buena obra todos los días hasta que su Hijo se manifieste. No sé si se han dado cuenta, pero el título de esta enseñanza es La Universidad de Dios. Porque esto es una universidad. Hay tres verdades que yo quiero resaltar en esta mañana como parte de esta introducción. Primero, que la vida cristiana es una universidad, la universidad de Dios. ¿Ok? Para que tú puedas cumplir tu propósito divino, tienes que aprobar. Nadie que no apruebe la universidad del Espíritu Santo está listo para ser usado por Dios. Nadie. Y te tengo una noticia, Dios quiere usarte. ¿Y tú no quieres que Dios te use? Pues sí, pero somos inmediatistas y queremos las cosas fáciles y queremos la zona de confort y no queremos dolor ni queremos pasar problemas, pero queremos que Dios nos use. Eso es incompatible. Para tú ser un instrumento filoso en manos de Dios, tienes que primero permitir que Él te pegue a la piedra que saca filo. En la primera parte de mi enseñanza yo voy a mostrarles cómo funciona la universidad de Dios, esa que tenemos que aprobar o debemos. Y en la segunda parte yo voy a compartirles falsos indicadores de aprobación, porque algunos dicen, sí, yo voy aprobando, pero hay falsos indicadores y debo alertarlos en esta hora. La segunda verdad, la primera es que hay una universidad, la segunda es que tú estás matriculado. No hay que matricularse, tú estás matriculado. No te matriculaste, te matricularon. Pregúntale a Moisés y pregúntale a Pablo si ellos pidieron admisión. Cuando tú recibes la gracia de Jesucristo y la vida eterna, tú te arrepientes de tus pecados. Uno cree que lo único que pasa es que, ay, ahora voy al cielo. No, mi hijo. El día que recibimos a Cristo inició un proceso, o continúa un proceso, porque yo creo que el trabajo de Dios viene desde antes del nacimiento. Pero se desatan una serie de cosas que es importante que vayas aprendiendo en el camino. Y una es que te matricularon. Lo sepas o no lo sepas. Lo creas o no lo creas. Lo entiendas o no lo entiendas. Estás matriculado. Qué terrible que tú, por ejemplo, un joven aquí, que tu papá te diga, ¿y cómo va la universidad? ¿Cuál universidad? Pues mi hijo en la universidad tal de México, en tu carrera. ¿De qué universidad hablas? Mi hijo, si yo te matriculé hace un año, tú no has ido. Terrible. Hay varios, lo tercero es que en varios aspectos funciona parecido a una universidad humana. Por ejemplo, primera similaridad, que para tener éxito en ella tienes que saber que estás matriculado. Porque si no, no vas ni a asistir ni a entender los exámenes, etc. Lo segundo es que requiere disciplina. Los que de aquí estudiaron una carrera universitaria saben que requiere disciplina. Sabe que este viernes en la noche no puedo aceptar la invitación al cumpleaños porque tengo examen el lunes o tengo un proyecto que desarrollar, ¿sí o no? ¿Quisieras tú ir al cumpleaños de tu amigo o de esta persona? Sí. ¿Puedes ir? Sí. Claro que puede. Ese es el problema. Ojalá no pudiera, ojalá me encadenaran, tú sabes. No, el problema es que quiero ir y que puedo ir. Pero a pesar de eso, elijo no ir porque hay algo que estoy persiguiendo que es muy importante. Hacia el reino de los cielos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tengo una pregunta. ¿El que está en la universidad está ahí forzado? ¿Puede dejar de ir? ¿Puede darse de baja? ¿Y por qué no te das de baja del reino de los cielos? Una vez Pedro le dijo y los discípulos a Jesús, Señor, tu palabra está como muy dura y hay discípulos, estás perdiendo gente.
Se te está vaciando la iglesia. Y él les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y él dijo, no. Nadie tiene palabras de vida eterna sino tú. Ah, ¿ves la diferencia? No. Desmatricularse, no. Que venga lo que venga. Tercera similaridad. Hay exámenes. La Biblia le llama pruebas. De hecho, en la universidad le llaman pruebas también. Este viernes hay prueba de cálculo, ¿o no? Pues no sé si aquí en México, pero en mi país le dicen pruebas también y a los exámenes. En Colombia le dicen parciales, ¿verdad? Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Esto parece masoquismo? Mire, cuando le vaya mal, gócelo. Pero miren el versículo 3, ese era el 2, el 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra clave aquí para mucha gente cuando leen este pasaje es la palabra paciencia. Para mí no. Para mí la palabra clave es produce. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Es productiva. Cada vez que Dios te prueba, salen productos de eso. Y Él dice, gózate. ¿Por qué? Porque es productiva. Mira el resultado y no mires tanto el camino. Hay personas que dicen, que le dirían, te ganaste un premio, un viaje a Europa con todo pago durante un mes, en los mejores hoteles y 6 países. Tremendo. ¿Y cuánto tiempo dura el vuelo? No, 12 horas. Ay, no, qué pereza, a mí no me gustan los aviones. Entonces, renuncian al viaje porque el viaje es incómodo. Eso es ser muy necio. No debemos ser así. Hay que entender que la prueba es parte del viaje, la incomodidad. Tú has viajado en económica en un avión, ¿verdad? O sea que uno no puede estirar las piernas y el de al lado a veces es gordito y te ocupa los descansabrazos y uno no sabe ni dónde poner él. Pregúntame a mí que viajo todos los meses. Pero esa incomodidad es compensada por las cosas que suceden cuando tú llegas. Segundo, la razón, me estoy hablando de por qué debo tener gozo, porque la prueba es evidencia de que estás matriculado. Te hago una pregunta. Si yo dijera, esta semana que viene es todo de exámenes terribles. ¿Y tú dónde estudias? ¿En Harvard? Esas pruebitas yo las quisiera. En otras palabras, si tú estás siendo probado por Dios, es porque estás matriculado por Dios. Es porque Dios tiene planes contigo. Es porque está en el proceso de perfeccionarte. Te tengo una noticia. Él no perfecciona a los que no son sus hijos, solamente a sus hijos. La prueba es un recordatorio de que eres hijo de Dios. Los demás tienen problemas y angustias, tú tienes pruebas. No es lo mismo. El fin de aquello es muerte y angustia. El fin de esto es vida en Cristo. Es madurarte, es perfeccionarte. Cuarta similaridad. Hay muchas asignaturas. Hay muchas materias, muchos cursos. Y hay que aprobar cada uno de ellos. Todas tienen teoría y laboratorio. Hay una clasecita que se llama Perdón 101, que es donde uno aprende a perdonar. ¿Tú sabes que el perdón se aprende? Es que todo esto se aprende. Si la humildad se aprende, el perdón se aprende también. ¿Y no sabías que ese es uno de los cursos básicos de esta universidad? Y algunos quieren predicar y están en una repetidera eterna del primer semestre porque no acaban de aprender a perdonar. Y siguen resentidos. O sea que esa persona no puede glorificar a Dios. La persona que no entiende que es su responsabilidad
por su propio bienestar. A ti te han ministrado quizás muchas cosas. Es que el que perdona es el que realmente se libera. Cuando tú liberas a otro es por tu propio bienestar, y todo eso son verdades. Pero no nos bastará con creerle a Dios. Yo una vez usé la siguiente ilustración. Vamos a suponer que tú eres el jefe en una oficina. Y hay dos empleados. Y uno de ellos comete una falta muy fea. Muy fea. Contra el otro empleado y contra ti como jefe. Y cuando tú descubres eso, le impides la entrada a la oficina. Y tu otro empleado está rabioso también por lo que hizo su compañero. Y de momento hablan, este empleado se arrepiente, te pide perdón y tú dices, te voy a perdonar, claro que sí. Veo que tu arrepentimiento es genuino. Tranquilo, no ha pasado nada. Habiendo pasado algo. Pero el perdón implica no imputarle, no continuar imputándole la falta que cometió. Por eso yo aprendí que si yo vuelvo a traerle a colación lo que hizo contra mí, yo no he perdonado. Perdonar es no volver a mencionar el episodio. Porque dice la Biblia que Dios perdona y echa nuestros pecados al fondo del mar. Pero hay cristianos buzos. Entonces, el jefe lo perdona y le dice al compañero, al otro empleado, él está arrepentido y yo lo perdono y tiene entrada a la oficina. Pero al otro día, cuando el empleado llega, su compañero le dice, aquí no entras. Pero si ya yo arreglé, no. Pero es que el jefe me perdonó, pero yo no. No sé si te das cuenta que eso es lo que hacemos muchas veces. A aquel a quien tú no perdonas, Dios lo perdonó. ¿Qué vas a hacer con eso? Alguien de mayor jerarquía y de mayor autoridad lo absolvió, lo exoneró y tú no lo exoneras. Eso es soberbia. Ese cursito es básico. Y algunos quieren el curso de interpretación de lenguas, pero tienen una lengua. Y algunos quieren ser profetas y algunos quieren predicar y dirigir la alabanza, pero no han perdonado. No, mijo, tú estás en el primer semestre ahí trabado. No hay ministerio si tú no perdonas. No hay ministerio si no sabes perdonar. Voy a hacer una pregunta y espero que sean muy francos. Esto no tiene que ver con una condición crónica, no, de ninguna manera, porque a todos nos pasa. Es más, yo mismo estoy ahí en el saco. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a pedir que levantes la mano si tienes la energía de la transparencia. ¿Cuántos aquí tienen en algún lugar de México alguien a quien no quisieran encontrarse? ¿Tan poquitos? ¿Pecadores mentirosos? Díganme. Casi todo el mundo tiene a alguien a quien uno no quiere encontrarse. Te tengo una mala noticia. Te lo vas a encontrar. Y cuando te lo encuentres, vas a decir, ay, este mundo es tan chiquito. Y te tengo una noticia, el mundo no es chiquito, lo que pasa es que Dios es grande. Y Dios nos lleva a los lugares de nuestro fracaso, porque hay materias que no hemos pasado. Hay una materia que se llama reconciliación 201. Claro, el prerequisito es haber aprendido a perdonar. Si tú no sabes perdonar, no puedes tomar la materia que se llama reconciliación. Porque la reconciliación no es solamente algo de tu actitud y de tu postura ante esa agresión, sino de una acción. Los jóvenes que estuvieron conmigo ayer recuerdan que hablamos un poco de eso. Es que es difícil perdonar porque esa persona lo que me hizo. ¿Sabes qué? Yo creo que una de las cegueras grandes del creyente es la incapacidad de saber interpretar la hostilidad
y la agresión contra uno como algo que Dios está provocando o permitiendo. La hostilidad, cuando hay algo contra ti, digo, si ocurrió es porque Dios lo permitió. ¿Sí o no? Te hago una pregunta, ¿Dios te ama? Te hago una pregunta, ¿te gustaría que el vecino maltratara a tu hijo? ¿Verdad que no? Si pudieras evitarlo, ¿lo evitarías? ¿Y por qué Dios no lo evita? Porque Él es mejor padre que nosotros. Y Él sabe que hay experiencias que sirven de vacuna para madurar a sus hijos. Y a veces Él dice, yo necesito que mi hijo sea ofendido, porque yo tengo grandes planes con él. La clase de humildad ya la mencioné. Ay, qué terrible es. Tú sabes que yo estudié ingeniería eléctrica, y ejercí como ingeniero muchos años en Puerto Rico. Y yo tenía apariencia de humilde, pero tenía un ego bien fuerte. Y uno de mis grandes orgullos era mi crédito, mi puntuación de crédito y mi responsabilidad extrema, obsesiva con pagar. Yo era el que estaba angustiado porque no me llegaba la factura. Para aquel tiempo se pagaba con cheque por correo. Y, y cuando llegaba, para mí era celebrar. La gente sufría cuando le llegaba la factura y yo celebraba, porque yo quería ya pagarla. Yo la pagaba en el día 1, todo en el día 1 o antes. Recuerdo que compré una moto y un día me llamaron a la oficina. Lo llamamos para preguntarle, o sea, cuándo va a ser el pago de este mes. Perdón, ¿cómo así? Usted tiene un atraso de un mes y pico y no... Aparte de la insultada que le pegué al tipo, la carta amenazante que mandé al banco por atreverse, osar cobrarle a un cliente de historial intachable. Y me demoré mucho rato escribiendo la carta porque tenía que doler. Al poco tiempo, un tiempo después, yo tomé unas decisiones que me llevaron a una quiebra terrible y las llamadas ahí eran reales. Tú sabes que lo que viene después de la soberbia es el quebranto. Las llamadas eran reales. Dios tuvo que permitir eso o quizás provocarlo para que yo agachara la cabeza y dijera, esto me puede suceder y le puede suceder a cualquiera. Y yo no tengo por qué jactarme de cosas que me hacen como superior a otras personas. Hay un cursito que se llama tolerancia, ¿sabías eso? Y resulta que el intolerante sufre porque otros le incumplen, porque le llegan tarde, porque no dan la talla. Mira, ¿sabes qué? Mientras manejes eso con ira, te van a seguir incumpliendo, te van a seguir llegando tarde, porque te tengo una noticia. Dios no tiene afán, Él tiene toda la eternidad. Pero ese semestre no lo pasas por tu intolerancia. Hay otro curso que se llama paciencia. Todos esos son materias del Espíritu Santo. Todas. Y te tengo una noticia, todas las tenemos que aprobar. Porque unas son prerequisitos de otras. Muchas veces no tengo la tolerancia de vida porque tengo mucho orgullo. O no tengo la paciencia. O no tengo la humildad. Y la paciencia es tan tremenda. Y tú sabes dónde es. El cursito está el domingo. Hoy, aquí está la teoría. Pero tú sabes dónde va a estar el laboratorio. En el supermercado cuando vayas esta tarde. O en el banco. Y veas esa fila. Mi papá, pobrecito, yo creo que él vivía en el primer semestre. Mi papá, nosotros nos reíamos porque decíamos, ay, ¿cómo le decimos? Él era bien ansioso con las filas y las cosas. Entonces, esto no es falso. Lo que le estoy diciendo es cierto, pasaba.
hacía una fila, por ejemplo, en el banco o en el supermercado, vamos a ver, en Walmart o algo así, hacía una fila. Y la fila estaba larga, estaba larga. Para aquel tiempo era menos digital la cosa y eran más cheques, por ejemplo. Y entonces a veces hay un cheque que requiere autorización, clen, 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 y llaman al gerente y hay que esperar. Y entonces la fila al lado corre y corre, corre, y él, y corre, y corre, y corre. Entonces se cambia y se tranca, cling, 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 cheque. Y la fila de al lado donde él estaba corre y termina. Eso le pasaba todo el tiempo, pobrecito. Esa risa es inculpatoria. El intolerante seguirá sufriendo el incumplimiento de otros. El que le falta paciencia seguirá cogiendo trancones, tapones, ¿cómo le dicen aquí? Tráfico pesado. En Colombia es trancones, en Puerto Rico es tapones. Y quiero que sepas que hay muchos cursos, porque cada parte del fruto del Espíritu es una materia. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada una de esas partes es una materia que toca aprobar. Si no la aprobamos, no crecemos. Si no crecemos, no podemos ser usados. Nos amargamos, nos estancamos y nuestras vidas entran en un caos que no entendemos. Y entonces decimos, pero ¿por qué vuelve y me pasa eso? Nos damos cuenta de la ceguera. ¿Por qué me mandan al primer semestre? Lo que pasa es que no entendemos que estamos en el primer semestre. Creemos que es el vecino. Es el vecino que la tiene contra mí. Es mi jefe que la tiene contra mí. Es mi suegra, mi mujer, es alguien que la tiene contra mí. ¿Sabes qué? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. En otras palabras, son cosas espirituales que están detrás de esas situaciones incómodas que nosotros vemos en nuestra vida continuamente. Y Dios está detrás de todo eso. La quinta similaridad, ya la dije, como una universidad, que si fracasas en una materia, te toca repetirla. En otras palabras, que si ayer no aprendiste en el BBVA, mañana te toca el Santander. Pero toca repetir. Y el mal aprendedor siempre cargará consigo la crisis, la aporta, y las pruebas nunca le abandonan. Pero hay algo interesante, que Pablo antes no sabía esto. ¿Cómo yo sé que él no sabía eso y lo aprendió? Porque lo dijo. Para colmo dijo, estando persuadido de esto. ¿Qué es persuadir? Convencer, pero como un proceso. ¿Verdad que persuadir es como un proceso lento? Como que no lo creo y no lo creo y lo creo un poquito, pero no estoy seguro, pero entonces sí. Y al final tú dices, era cierto, fui persuadido. Y él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Ahora bien, yo les dije que aprobar la Universidad de Dios tiene unos indicadores. Hoy yo voy a hablar de uno solamente al final. Pero antes voy a hablar de unos que no son indicadores y que los creyentes interpretan como indicadores. Sí, yo sé que yo estoy bien con Dios, yo estoy aprobando esto porque tal cual cosa. Vamos a ver algunos. Primero, Dios me ama. ¿Tú no has oído eso? Dios me ama. Marcos 10:17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hoy no voy a hablar del contenido, del mensaje de esto, simplemente Jesús le dijo, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno sino solo Dios, los mandamientos sabes. Estoy leyendo rápido porque esta es la parte que no es relevante para el tema. Saltamos al 20, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he hecho desde mi juventud. 21, clave. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Y le dio unas instrucciones muy duras. Hay sectas que dicen que para tú salvarte tienes que vender todo, ¿sabías eso? Y darlo a los pobres. Pero si esta es la única vez que Jesús hizo eso. Jesús conocía el corazón de cada uno y él sabía de qué pata cojeaba este tipo. Entonces le dijo, honra a tu padre y a tu madre, esto y esto otro, y le mencionó las cosas en las que él era fuerte, los cursos que él había pasado.
Ah, no, todo esto. Yo lo he hecho desde mi juventud. Te falta un cursito. El de la codicia. Vende todo lo que tiene y darlo a los pobres. El afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo, mirando alrededor a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas. En otras palabras, amado, pero no aprobado. Otra, es que a mí Dios me bendice. Y vemos la bendición como evidencia de que si Dios me bendice es porque Él está aprobándome. O sea, eso es señal de que yo estoy bien con Él. 1 Corintios 1, versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo está saludando a la iglesia de Corinto. No sé cuántos han estudiado la iglesia, las características de la iglesia de Corinto, pero dice, doy gracias a Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, en todo testimonio acerca de Cristo confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, ni espiritual ni material, esperando la manifestación de nuestro Señor. Pero el capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? En otras palabras, un hombre puede ser bendecido y no aprobado. La bendición de Dios no es un indicador de que Él nos está aprobando. Otros dicen, a mí Dios me respalda. Y Jesús advirtió en Mateo 7 una de las palabras más duras que Él ha traído. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Respaldado pero no aprobado. Ahora, ¿cómo sabemos? Y con esto termino mi enseñanza hoy. ¿Cómo sabemos que somos aprobados? No puedo entrar en todos los barómetros que hay en la Biblia. Hay uno que se destaca, pero hay varios. Yo te diría en términos generales que mires el fruto del Espíritu. Pero de todos los barómetros, yo te animo a mirar el que es más insistente, que era el que tenía la iglesia de Corinto. Lo acabamos de leer, pero ahora lo voy a leer de manera más categórica. O Pablo lo expresa de manera más categórica en el momento de la cena del Señor. Porque cuando viene la cena del Señor, resulta que la cena del Señor es una experiencia muy sensible. Sí saben, ¿no? Donde algunos hasta murieron y otros se enfermaron porque tomaron la cena del Señor indignamente. La iglesia moderna, un gran sector no ha entendido bien lo que es tomarla indignamente. Y por eso le atribuyen unas responsabilidades desconectándose del contexto y de lo que Pablo está hablando. Yo quiero traerla aquí, porque aquí Pablo lo habla de manera puntual. Primera de Corintios 11, 18. Él dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Pero escuchen lo siguiente, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dios no evita las divisiones, porque las divisiones son los indicadores que necesitamos los pastores para saber quién en la iglesia está listo y quién no está listo. El Espíritu Santo sabe, pero yo no. Y hay gente que tiene apariencia de tan chévere y tan bonito. Mosquita muerta le decimos en mi país. El que no rompe un plato pero rompe la vajilla, ¿no? Y uno se puede impresionar porque alguien es tan querido y tan chévere y viene siempre el domingo y diezma y uno dice, esta persona está
lista para servir para el ministerio. Y resulta que de momento hay un chisme en la iglesia y esa persona se enoja y deja hablarle a todo el mundo y habla mal del pastor porque no intervino y ataca al hermano que habló mal de la persona, de sí mismo. Y ahí el pastor dice, Dios, Pablo dice aquí que es preciso, es necesario que haya disensiones, porque esas experiencias incómodas que tienen que ver con relaciones humanas son los barómetros para saber quiénes aprobaron el curso de perdón, de restitución, de restauración, de relaciones, de reconciliación, de humildad. Y si notan en el capítulo 3, que ya leímos hace un rato, no lo tienen que buscar, fue cuando él dijo, de manera que yo no le pude hablar, no pude hablarlos como espirituales. ¿Ustedes creen que están a punto de graduarse? No, mijo. Tuve que regresar a las matemáticas de 2 más 2 y quieren coger cálculo. ¿Por qué? Y él explica. No eran, les tuve que dar la lechecita otra vez y no la vianda. No anheles estudiar teología. No quieras doctorados y grados teológicos si te llevas mal con tu hermano. Eso es lo que dice la Biblia. Aprueba el primer semestre. Perdona, bendice al que te maldiga. Devuélvele con bienestar a alguien que te hizo mal. A quien te negó un favor, hazle 2. Y aquel que en el pasado te hizo mal, entérate cuando esté necesitado para que le ayudes. Pero con humildad, no como por darle por la cabeza. No, ¿por qué tú haces esto? ¿Porque eres maduro? No, porque la Biblia dice que acumulo aguas de fuego sobre su cabeza y yo lo que quiero son las aguas de fuego. No, recuerda que el Espíritu Santo escudriña el corazón. Así que estamos hablando de amor. Ese es un acto de perdón, donde yo no devuelvo mal por el mal que me hicieron. Yo les hablaba el otro día, nosotros somos canceladores del mal en la tierra. Son semillas. Y tú no puedes cancelar el frío con frío. Es con calor. No se cancela la oscuridad con más tinieblas, es con luz. Una deuda no se cancela aumentando la deuda, es con un pago, es con lo contrario. Por lo tanto, si somos llamados a deshacer las obras del diablo, quiere decir que yo tengo que aportar de la gracia que he recibido de Dios, aportar aquello que está faltando. Lo contrario del mal que hicieron. Pero en la iglesia hay contaminación y hay chisme. Yo no estoy hablando de fe de reino, yo estoy hablando en términos generales. Sí, porque entonces dice, el pastor Aníbal dijo que no sé qué. Y empieza el chisme. Y empieza la prueba. Ahí nos damos cuenta quiénes son aprobados. Es que a veces los pastores nos equivocamos, como les decía, juzgando a los que están aprobando. ¿Quiénes están aprobando la universidad de Dios? Tú sabes que nosotros debemos saberlo. Cuando tú vas en la Biblia, primero Pablo dice que nosotros tenemos que juzgar. Ay, no, la Biblia dice que no juzgues. No, la Biblia no dice que no juzgues. Jesús cuando dijo no juzguéis está en un contexto y está hablando de juzgar con un corazón impuro. Cuando tú juzgas en la carne con un corazón impuro, ocurre lo que él mismo aclaró que era juzgar sin justo juicio. Él dijo, juzgad con justo juicio. Y Pablo le dice a los corintios, oye, ¿tú sabes que nosotros vamos a juzgar los ángeles? No son capaces de juzgar cosas básicas en la iglesia. Los pastores estamos puestos aquí para juzgar, claro que sí. Pero juzgar con justo juicio, con un corazón puro, en el espíritu, en amor, en restitución, con mucha paciencia. Yo quiero que llegue el momento, yo lo tengo medio logrado, pero no 100% de las veces, que yo no reaccione a las pataletas de un inmaduro. Qué chévere, no reaccionar como Jesús. Que un inmaduro salga con un chisme o que me insulte a alguien que yo. Eso es lo que habla de mí, obviamente. Y dice que si yo logro eso, está hablando de identidad. Está hablando de que yo soy una persona que realmente sé que esta persona está viviendo una pataleta y que está en su carne y que hay que tenerle paciencia.
Si yo aprobé el curso de paciencia, me toca a mí tener la paciencia. Si yo aprobé el curso de humildad, me toca a mí mantenerme humilde aunque esa persona me provoque y me provoque la autoestima. ¿Tú sabías que a veces nosotros exigimos derechos y exigimos dignidad? Es que me faltó el respeto. ¿Tú sabías que el Espíritu nunca reclama respeto? ¿Tú sabías que el Espíritu nunca pide dignidad? Cada vez que tú quieras respeto y dignidad, quien habla es la carne. Siempre. Siempre. Solo la carne pide que me respeten. Es el viejo hombre el que pide respeto. Es el viejo hombre el que no permite que me pisoteen. Ese es el viejo hombre. El nuevo hombre permite que lo pisoteen. ¡Auch! ¿Sabes por qué? Porque el modelo está en Jesús. Y cuando tú no reaccionas como ellos actúan, Cristo es glorificado. ¿Cómo reaccionas, por ejemplo, cuando te enteras que alguien ha estado hablando mal de ti? Esas son preguntas retóricas, no son para responder, son para cada uno. Preguntas de reflexión. ¿Cómo reacciono cuando me entero que alguien habló mal de mí? Y más si fue una calumnia, una mentira. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ignora? Tú sabes que hay personas que no toleran ser dejados a un lado, que te invitaron a ti a la reunión y a mí no. ¿Y por qué el pastor no me invitó a la reunión a mí? Y empieza esa película que ni Steven Spielberg, mejor dicho, es una película de eso debe ser. Por lo que yo le dije la vez pasada, este está resentido conmigo. Pero ¿qué se cree él? Yo se las voy a decir. Porque yo sí soy sincera o sincero. Yo no tengo pelos en la lengua. Esto manifestación del viejo hombre, pero de una manera tremenda. Devuélvela al primer grado, mijo. Cuando alguien te ignora, te deja por fuera de algo en lo que tú querías ser incluido. ¿Cómo reaccionas cuando alguien se lleva públicamente el mérito de algo que realmente tú sabes que hiciste tú? Aclare, mijo. Aclare, mijo, que eso no fue usted. Usted sabe que yo... ¿Cómo reaccionas cuando te culpan de algo que no hiciste? No estoy diciendo que no aclares y no te defiendas. Estoy hablando de la actitud. ¿Cómo reaccionas si sientes que el pastor o un líder te falló? Yo esperaba que me visitara y no me visitó. Quizás que no te atendió como tú querías. Cierro con esto y con un versículo que les quiero leer. Les leo el versículo primero, está en 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad. Y todo lo que yo estoy hablando hoy de los cursitos es pura iniquidad. No creas que iniquidad es desvíos sexuales o robos o asesinatos. Todo sale de la misma iniquidad del ser humano. Los celos, las iras y las contiendas son producto de la iniquidad del hombre. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que hoy lo que te digo, mi hermano, es: no busques ser exitoso, busca ser aprobado. Porque todos los aprobados tienen éxito. Quisiera orar por la iglesia, ¿me permiten? Vamos a estar de pie un instante. Quiero orar por la iglesia Fe de Reino, por sus pastores. Yo quiero que cierres tus ojos si deseas, ahí donde estás. Hay personas maduras que han aprobado muchos de estos cursos, pero a veces esas personas que sienten que han aprobado esos cursos se dicen a sí mismas en estos casos: pero ya yo sé eso, yo he aprobado todo eso. Y eso es un indicador peligroso de aprobación.
Porque el aprobado vive en gratitud. Para el aprobado no hay nada nuevo, no hay nada viejo. Todo es nuevo, todo es refrescante. Todo es gracias, Señor. Todo es, yo creía que yo era humilde, ¿será? Y quizás el Espíritu Santo trae a tu mente algún acontecimiento reciente, algo que has vivido con alguien, donde tú dices, yo creo que aquí me faltó lo que se supone que aprendí. Yo creo que esto era un laboratorio y yo no lo sabía. No pases por accidentes los laboratorios de Dios. No pases por casualidades las cosas que Dios mismo permite para formar tu carácter. Los grandes empresarios saben que el camino hacia el éxito son los fracasos. No sé si sabes eso. Hay que fracasar.